Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 8 denominado repaso, ¿sí? Que corresponde a como su nombre lo dice, es un repaso de todos los temas que hemos trabajado durante este bimestre, ¿sí? Comenzamos con el primer ejercicio. A ver, ¿qué nos indica? Nos dice, de acuerdo a la figura, indica el nombre del triángulo, ¿sí? Debemos recordar que un triángulo se puede clasificar por la medida de sus lados, ¿sí? Por la medida de sus lados, o sea, cuánto mide cada uno de sus lados, pero también se puede clasificar por la medida de sus ángulos. Ya. Como nosotros no conocemos cuánto mide cada uno de estos tres lados, entonces no podríamos clasificarlo por tal. O sea, no podríamos decir escaleno, o isósceles o equilátero, exceptuando si es isósceles. Sabemos que es isósceles cuando dos ángulos son iguales, ¿sí? A dos ángulos iguales se le van a poner lados iguales, entonces ahí sí sabemos que es isósceles. O sabríamos que es equilátero si al final podemos observar que sus tres ángulos son diferentes. No, disculpen, equilátero que sus tres ángulos miden 60 grados, ¿ok? En este caso vamos a darle una clasificación por la medida de sus ángulos, ya que tenemos como dato esto, ¿ya? Ahora, vamos a determinar lo siguiente. Entonces, como nosotros conocemos bien los ángulos que tenemos dentro de este triángulo, podemos observar, ¿sí? O recordemos principalmente que los triángulos por la medida de sus ángulos puede ser acutángulos, si es que tres ángulos son agudos, obtusángulos si presenta un ángulo obtuso, o rectángulos si tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso vamos a determinar cuánto mide cada ángulo. Pero tú dirás, profesor, es 4x, 3x y 2x. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pero recordemos también por propiedad que se cumple que la suma de los ángulos internos es equivalente a 180 grados. Dicho esto, vamos a deducir en base a eso, hacemos el planteamiento, ¿sí? Decimos, por ejemplo, 3x más 2x más 4x igual a 180 grados. A ver, 3x más 2x, 5x. 5x más 4x, 9x. ¿Sí? 9x igual a 180 grados. Recordemos que para calcular el valor de x, este 9 tendría que pasar a dividir, ¿sí? Y nos quedaría 180 grados entre 9. Que vamos a descubrir que al final es, ¿cuánto? Es 20, ¿verdad? Excelente. Disculpen. Es 20. Ahora, en sí no nos piden el valor de x. Nosotros nos piden determinar el nombre del triángulo o la clasificación que se le puede dar. En este caso optamos por darle una clasificación por la medida de sus ángulos, ¿ok? Ya, si el valor de x es 20, recuerda que por ejemplo este primer ángulo vale 2x, ¿sí? Entonces si decimos 2 por el valor de x, recuerda que ya conocemos que el valor de x es 20 grados. Entonces al multiplicarse por 2 vamos a obtener que es 40. Quiere decir que este primer ángulo vale 40 grados. Ahora tenemos este otro ángulo que es 4x. Recuerda que al ser 4x, 4 multiplicado por el valor de x, que es 20, que ya conocemos que es 20, el resultado sería 80, ¿verdad? Listo, entonces acá tendríamos 80 grados. 80 grados. Ahora, tenemos este angulito que vale 3x, ¿sí? Recordemos que 3 por el valor de x, que sería 20 grados. 3 por 20 es igual a 60. Es igual a 60. Es igual a 60. Entonces este angulito vale 60. Si le damos una clasificación por la medida de sus ángulos, entonces podemos afirmar que este triángulo al tener tres ángulos agudos. ¿Por qué tres ángulos agudos? Porque estos tres ángulos son menores que 90 grados. Entonces denominamos que es un triángulo acutángulo. Sí, acutángulo. Entonces decimos la respuesta es voy a poner T de triángulo,
pero su clasificación sería acutángulo. Acutángulo. Es un triángulo acutángulo, ¿sí? Es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? ¿Qué es un triángulo acutángulo? Aquel triángulo que presenta tres ángulos agudos. Disculpen. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 nos piden calcular X, ¿sí? Ahora, tú puedes observar que acá tenemos un ángulo externo y un ángulo interno, ¿sí? Acá podemos hacer de diversas formas. Podemos encontrar este ángulo externo y aplicar la propiedad de la suma de los ángulos externos es igual a 360. Otra forma también que podríamos hacer es, para un poquito repasar las propiedades que hemos comentado en clase, lo siguiente, mira, si nosotros podemos observar acá que acá se forma un ángulo llano, ¿verdad? Y sabemos que en todo ángulo llano es equivalente a 180 grados. Entonces, si esto es equivalente a 180 grados, entonces 118 más este ángulo interno debe ser equivalente a 180 grados. Entonces, ¿cómo podríamos saber? Pues una forma sería restando, ¿verdad? Restando sería, por ejemplo, 180 menos el ángulo externo, que sería 118. Lo voy a dibujar bien. 118, ¿ya? Esto nos da, equivalente a 62 grados. Ya está. 62 grados. Listo. Ya. Entonces, ya que hemos hallado que el ángulo interno es 62, podemos ahora recordar otro. Vamos a recordar otro. Acá vamos a aplicar una propiedad. Este es el fin en el caso de que, para comentarles la propiedad que hemos trabajado en clase. ¿Sí? Por ejemplo, recordemos que cuando yo tengo la suma de dos ángulos internos, ¿sí? Recordemos, la suma de dos ángulos internos me va a dar el ángulo externo opuesto, ¿sí? Vuelvo a comentar. La suma de dos ángulos internos me va a dar el ángulo externo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que X al final, algo tan sencillo, miren, sí, algo tan sencillo que va a ser X va a ser igual a la suma de 62 grados más 70 grados. Esto es aplicando propiedad a lo que les estoy comentando. Se cumple que a este ángulo externo X va a ser igual a la suma de 70 y 62, ¿sí? La suma de dos internos es igual al ángulo externo opuesto, ¿ya? Y listo, salió, porque sabemos que 70 más 62 es igual a 132, ¿verdad? Y ya está. X es igual a 132. Problema resuelto. Vamos ahora a pasar... Vamos a pasar ahora con el ejercicio número 3. Otra vez. A ver, tú dirás, profesor, esto se parece a la propiedad que hemos trabajado en clase, o esto se parece a la propiedad de la mariposita, o también llamada corbatita Michi, ¿sí? Recuerda que se cumplía en esta propiedad, que acá la suma de estos dos ángulos internos, la suma de estos dos ángulos internos va a ser igual a la suma de estos otros dos ángulos internos. Y tú te fijarás, profesor, entonces 140 más X. No, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado, porque acá tenemos 140 y no es el ángulo interno de acá, es un ángulo externo. Y otra vez, recordemos lo que ya hemos comentado en el ejercicio anterior. Si todo esto forma un ángulo llano, ¿cuánto vale el ángulo llano? Sabemos que vale 180 grados. Ahora, yo quiero el ángulo interno, porque con el ángulo interno quiero aplicar la propiedad de la mariposita. Entonces, fácil. Acá igual lo mismo, restaríamos 180, que vale todo, menos el ángulo de 140 grados. Fácil, ¿verdad? 40 grados. Entonces acá este angulito vale 40 grados. Y ahora sí, la suma de este angulito más este angulito va a ser igual a la suma de estos otros otros dos ángulos, ¿sí? Ahí podemos aplicar la propiedad de la mariposa.
Sí, por propiedad de la mariposita. Sí, por propiedad de la mariposita, así. ¿Recuerdas? Por propiedad de la mariposita. Entonces decimos lo siguiente. X más 40 grados es igual. ¿Cuánto vale ese cuadradito? Recuerda, este cuadradito representa un ángulo recto, ¿verdad? De 90 grados. Listo. Entonces decimos igual a 90 grados más 30 grados. Ya, quiero hallar X. A ver, ¿qué pasa? El 40 pasa a restar, ¿verdad? ¿A quién va a pasar a restar? A esta suma de 90 más 30. ¿Cuánto es 90 más 30? ¡Wow! Muy bien, 120. Y vuelvo a mencionar, para hallar el valor de X, este 40 que está sumando, sí, va a pasar a restar. Siempre recuerda que la operación pasa, o los valores pasan con sus operaciones inversas u opuestas, ¿ok? Por eso que si está sumando el 40, va a pasar al otro lado, pero restando. Y 120 grados menos 40 grados nos resultará 80 grados, ¿verdad? Muy bien, 80 grados. Excelente, excelente. Ya está. Continuamos. Ya, ahora. Tenemos acá el ángulo por... disculpe. Tenemos acá, por ejemplo, el siguiente ejercicio, ¿sí? En este siguiente ejercicio nos indica dice, calcular 2x. Para nosotros poder calcular 2x, ya debemos primero hallar el valor de x. Entonces, vamos a recordar otra propiedad que hemos comentado en clase, porque seguro tú recuerdas, profesor, eso se parece al boomerang. Ya, y es correcto. En este caso, esta imagen se parece a la propiedad denominada el boomerang. Entonces, ¿pero qué se cumplía con el boomerang? En el boomerang se cumplía lo siguiente. Por ejemplo, los tres ángulos internos que están en el boomerang, ¿sí? Ya va a ser equivalente a este ángulo externo, ¿sí? A ese angulito que está ahí. Ya, a este angulito que está acá. Pero ahora, ¿cuánto va a medir ese ángulo externo? Entonces recuerda que es la suma de los tres. Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, 2x, acá yo tengo, por ejemplo, 2x, 3x y acá 2x, entonces este va a ser la suma de todos ellos. 2x más 3x más 2x es igual a 7x, ¿verdad? Porque 2x más 3x, 5x. 5x más 2x, 7x. Entonces acá vale 7x. Ya un ratito. Ya está. Vale 7x. Ya está. Tú dirás, 7x. Ya. Ahora, profesor, y ya, pero ¿qué más podemos hacer? Recordar un dato que ya hemos comentado anterior. Si puedes observar, por ejemplo, acá, esto, x, y este 7x, ¿qué forman? ¿Verdad? Ya lo hemos comentado, forman un ángulo. Cuando es planito así, también denominado ángulo llano. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? El ángulo llano mide 180 grados. Ya, 180 grados. Y de acá para hallar el valor de x, es que vamos a realizar el planteamiento. ¿Qué se cumple? Que si tengo x más 12x, disculpen, ese x y el lado 7x es igual a 180. Entonces, el x más el angulito del lado que sería 7x más 7x forman un ángulo llano de 180 grados. Quiere decir que la suma es 180 grados. Y sabemos que 7x más x, 8x. Ya, igual a 180 grados. Para poder hallar el valor de x, este 8 que está multiplicando pasa con su operación inversa. ¿A qué? A dividir. Entonces tendríamos 180 entre 8. 180 entre 8. Ya. Ahora, 180 entre 8 nos resulta un número decimal. Ya.
Ya, por ejemplo, ya está. 180 entre 8 igual a 22,5. ¿Sí? 22,5. Ahora, profesor, ¿ahí acaba la respuesta? No, porque nos dice ayer el valor de 2x. ¿Qué quiere decir? Para poder calcular el valor de 2x, recuerda que tenemos que multiplicar 2 por el valor de x. ¿Cuánto es 2 por el valor de x? Que sería x vale 22,5. Entonces 22,5 por 2, esto es igual a 45. ¿Sí? A 45 grados. Me olvidé acá. Grados. ¿Ya? Y listo. Listo. Entonces hemos combinado. A ver, pasemos con el ejercicio número... A ver, un ratito. Listo, continuamos entonces. Número 5, ejercicio número 5. Ya, por ejemplo, vamos a continuar. En este ejercicio número 5 dice calcular x si AM es mediana del triángulo ABC. Recuerda, ¿sí? AM, ¿qué significa esto? Segmento AM, o sea, desde el punto A hasta el punto M, esto es una mediana. Ahora, debemos recordar, ¿qué es una mediana? Una mediana es aquel segmento que va desde un vértice que nace de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Si va hasta este punto medio de su lado opuesto, ¿sí? Del vértice opuesto, por ejemplo, acá está el vértice, nace la mediana a su lado opuesto, entonces va hacia el punto medio. ¿Y qué sucede si va al punto medio? Entonces, tanto BM y MC, o sea, todo esto y todo esto, ambos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el punto medio divide a todo un segmento en dos partes, en dos partes iguales. ¿Ya? Habiendo recordado eso, entonces podemos afirmar que tanto 2x más 1 y x más 20 van a ser iguales o van a tener la misma medida. Por lo tanto, afirmamos lo siguiente: 2x más 1 es igual a x más 20. ¿Sí? Ya, listo. Recordemos, por ejemplo, el x, este x pasa para unirse con el 2x y el más 1 pasa al otro lado. Ahora, si el x pasa a este lado, por ejemplo, tenemos x al ser positivo pasa restando. Sería menos x, como negativo menos x. Y si acá está el 20, este más 1, pues también sucede lo opuesto. Si está sumando, pasa restando. Ya, a ver, 2x menos x, x. 20 menos 1, 19. ¿Ya? 19. Y justo lo que nos pedía, calcular el valor de x. Calcular el valor de x. X vale 19. Sí, x vale 19. Entonces la respuesta acá es 19. Ya, recuerda, siempre que hablamos de mediana, divide al lado opuesto en dos partes. Y como acá dice, en dos partes iguales. ¿Ya? Ya, continuamos. Dice, del problema anterior calcula el segmento BC. Ahora, recuerda, ¿qué era el segmento BC? El segmento BC era todo este lado del triángulo. Y como puedes visualizar ahí, es el segmento BC. Voy a poner acá. El segmento BC está formado por la suma de 2x más 1 más el otro valor que sería x más 20. X más 20, ya está. Pero recuerda que x vale 19. Entonces solamente tendríamos que reemplazar para poder hallar el valor del segmento BC. Reemplazar y obviamente operar. ¿Sí? Nos quedaría acá 2
por el valor de x, que es 19, más 1, más x, que su valor es 19, más 20. Más 20. 2 por 19, 38. 38. Más 1, 39. ¿Sí? 2 por 19, 38. Más 1, 39. 39 más 19, 58. ¿Sí? 58. Y 58 más 20, 78. ¿Ok? Listo. Entonces el segmento BC va a ser igual a 78. 78. Y listo. Entonces la medida del segmento BC es igual a 78. Alternativa de dado. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, calcular la hipotenusa. Recordemos que para calcular la hipotenusa, sí, y recordemos, profesor, ¿qué es la hipotenusa? A ver, en todo triángulo rectángulo se denota, ¿sí? O se debe recordar que está formado por dos lados que se denominan catetos. Y tú dirás, profesor, ¿cuáles eran los catetos? Los catetos son aquellos, ¿recuerdas que habíamos comentado en clase? Son aquellos lados, o se puede de una manera sencilla de identificar los catetos, son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, acá puedes visualizar este lado y este otro lado forman el ángulo de 90 grados. Entonces, a ellos se les va a denominar catetos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, tanto esto como el lado AC y el lado CB se van a denominar, son los catetos del triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo son sus catetos. Y la hipotenusa es el lado más grande o también el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Este es el valor de la hipotenusa. O esta es la hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. Ahora, ¿conocemos el valor de los catetos? Sí. Un cateto mide 6, el otro cateto mide 8. ¿Conocemos el valor de la hipotenusa? No, es justo lo que vamos a buscar o hallar. Entonces le ponemos X ya que desconocemos su valor. ¿Sí? Listo. Por ejemplo, ahora, ¿qué propiedad qué propiedad hemos comentado en clase que nos ayuda a encontrar la medida de uno de los tres ángulos? Disculpa, de los tres lados de un triángulo rectángulo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo y conocemos uno de sus tres lados, obviamente tenemos que tener como dato los otros dos. Vamos a recordar el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice, por ejemplo, la suma de los catetos al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea, la suma de los catetos al cuadrado. Pero tú dirás, profesor, ¿quién es A y quién es B? Recuerda, los catetos. Entonces, a un cateto le voy a poner A otro le voy a poner B, y a la hipotenusa le voy a poner C. Y ahora sí, por eso se cumple lo siguiente. Un cateto le ponemos a otro cateto le ponemos B, y siempre la hipotenusa va a ser el valor de C. ¿Ok? El valor de C. Ya está. Ya, entonces es acá donde se cumple. La suma de los valores de cada cateto al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces acá reemplazamos al cuadrado. ¿Cuánto vale en este caso el cateto A? Vale 6. Entonces sería 6 al cuadrado. Más el valor de B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 8 al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A x, justo lo que queremos hallar. X al cuadrado. Ya está, listo. 6 al cuadrado, 36. ¿Por qué, profesor? Porque todo número elevado al cuadrado se indica que ese valor se va a multiplicar dos veces. 6 al cuadrado es igual a 6 por 6, que es igual a 36. Entonces lo mismo va a pasar con 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a 8 por 8. ¿Qué sabemos que es? Muy bien, 64, excelente. 64. 64. Listo. Y disculpa.
Ya. Y acá vamos a tener x al cuadrado. Ya. A ver. 36 más 64. Fácil, ¿verdad? 100. Muy bien, es 100. Sí, es 100. Entonces quiere decir que 100 es igual a x al cuadrado. Recuerda que nosotros, para poder hallar el valor de x, para que x se quede solito, este exponente que está como potencia va a pasar al otro lado, pero con su operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta a la potenciación? Muy bien, la radicación. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 100. Y sabemos que la raíz cuadrada de 100, o recordemos que para hallar la raíz cuadrada de un número es, en este caso, raíz cuadrada de 100 es buscamos un numerito para hallar la raíz cuadrada de 100, buscamos un numerito que se multiplique 2 veces para que te dé 100. ¿Sí? Para que te dé. ¿Cuál es ese numerito? Sabemos que 10, ¿verdad? Porque 10 por 10 es 100. Entonces la raíz cuadrada de 100 es 10. Ya está. Entonces x es igual a 10. X es igual a 10. ¿Sí? X es igual a 10. Ya. A ver. Repito. Por ejemplo, a calcular el ejercicio número 8, sabemos a qué se cumple. Acá tenemos un cuadrilátero. ¿Qué hemos comentado acerca de los cuadriláteros? Que la suma de sus ángulos internos es equivalente a 360 grados. Ahora, listo. Entonces, si sabemos, basta que recordemos eso, podemos plantear la solución. ¿Sí? Dicho esto, 60 grados más 100 grados más 110 grados más 2x, entonces se cumple por propiedad que es equivalente a 360 grados. 360 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Operamos. 60 más 100 más 10, más 110 es igual a 270. Sí, es igual a 270. 270 grados. Ahora tendríamos 270 grados más 2x igual a 360. Nos quedaría eso. Ya. ¿Qué queremos o qué hacemos para poder despejar el valor de x? O sea, para que 2x se quede solito. Entonces el 270 pasaría a restar. Nos quedaría 360 menos 270. ¿Sí? 370 más 360 menos 270. ¿Ya? Ahora, restamos. Sería, entonces nos quedaría 2x es igual a 90. Es igual a 90. Sí, es igual a 90. Y para poder hallar el valor de x, sabemos que ese 2 pasaría a dividir, ¿verdad? El 2 pasaría a dividir. Nos quedaría 90 entre 2. Y sabemos que 90 entre 2 es 45 grados. ¿Sí? 90 entre 2 es 45 grados. Ya. Y eso sería la respuesta. El valor de x es igual a 45 grados. Recuerda siempre que tengas un cuadrilátero, se cumple por propiedad que la suma de estos ángulos internos es equivalente a 360 grados. Una vez planteada la ecuación es donde solamente te debes enfocar en hallar su resultado. Veamos esto. Ya. Acá. A ver, ¿qué propiedad vamos a recordar acá? Recuerda, ¿sí? Este angulito que está formado por estas dos bisectrices, o este ángulo X formado por estas dos bisectrices, va a ser igual a ¿qué? ¿Recuerdas? A la suma de estos dos ángulos opuestos, pero dividido entre 2. ¿Sí? Es propiedad. Entonces, acá simplemente es recordar la propiedad que se ha trabajado en clase. Entonces decimos lo siguiente. Para poder hallar el resultado, por propiedad se cumple que x
va a ser igual a 130 grados más 70 grados, pero dividido entre 2. ¿Sí? Pero dividido entre 2. ¿Cuánto es 130 más 70? Muy bien, 200. Ahora, dividido entre 2, nos resultaría excelente, 100. Y listo. Entonces podemos afirmar que X es equivalente a 100 grados. Simplemente era un ejercicio en el cual teníamos que recordar la propiedad y resolver. Ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio también tenemos otro cuadrilátero, pero en este caso es un trapecio. Recordemos que se cumplen los trapecios, ¿sí? Como los trapecios están formados por dos lados paralelos. Recuerda, tú dirás, profesor, ¿cómo puedo hallar el valor de X si al ser un cuadrilátero no tengo que conocer los cuatro ángulos, o el valor de los cuatro ángulos para igualarlo a 360? Podrías, pero en el caso de los trapecios, ojo, en el caso de los trapecios, este tiene una característica, que los ángulos que están en este lado, por ejemplo, o la suma de estos dos va a ser equivalente a 180. ¿Por qué? Porque al ser un trapecio, al ser paralelos, estos otros dos también es equivalente a 180. Entonces, si estos dos por propiedad suman 180 y estos dos por propiedad suman 180, ahí es donde en la unión serían los 360 grados. Es por eso que se cumple que esto, o la suma de estos dos ángulos, solamente cuando es trapecio, y por eso acá nos dice que BC es paralelo a D. ¿Por qué? Porque es un trapecio. Si no fuera un trapecio, tendríamos que haber aplicado, tendríamos que sí o sí conocer los cuatro ángulos, como en este caso, para igualarlo a 360. Recordando que esto, ¿cómo se llama? Profesor, cuadrilátero, sí, pero también tiene un nombre específico, se denomina trapezoide. ¿Ya? Ya, este sí es un trapecio. Entonces, por propiedad, la suma de estos dos ángulos es igual a 180. Entonces, comenzamos. Decimos entonces solución. X más 10 más 3x menos 10 igual a 180 grados. X más 3x, 4x. 10 menos 10, 0. Y entonces quedaría 180. Vuelvo a mencionar. Este más 10 con este menos 10. Tengo 10 manzanas. ¿Me como las 10? ¿Cuántas me quedan? Nada, profesor. Exacto, por eso que decimos que más 10 menos 10, 0. Y te quedaría solamente 4x igual a 180. ¿Qué hacemos para hallar el valor de x? Pues vamos a tener que este 4 va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría 180 grados dividido entre 4. Dividido entre 4. Entonces, igual, ¿cuánto es esto? 180 entre 4. Muy bien, 45 grados. Por ende, el valor de x es igual a 45 grados. Ya, listo. Ya, ahora, seguimos. Ejercicio número 11. ¿Cuántos triángulos tiene la figura? A ver, recordemos que para este tipo de figuras lo importante es poderle asignarle, o habíamos comentado que era una forma sencilla de poder analizar es añadiéndole letras, o asignándole ciertas letras del abecedario en orden alfabético, A, B, C, D, E. Y pues en base a eso poder realizar un análisis, ¿verdad? Un conteo. Ya, un conteo. Ya. Ahora, ¿cómo se hace el conteo? Analizamos triángulos formados por una letra. ¿Cuáles son? Por ejemplo, A es un triángulo que contiene una letra. B no, porque B contiene, como puedes observar, B... un ratito. Ya está. B lo que contiene es un cuadrilátero de 4 lados. Entonces, no. Entonces sería solamente A, C, D, E.
A, C, D, E. Que en este caso tenemos un total de 4. Ya, ahora, ¿se podrán formar de 2 letras? Claro. Por ejemplo, AB de 2 letras. Por ejemplo, AB, triángulo formado por las letras AB. También AC. También BD. BD, esto, mira. AB. También AC. También BD. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más? CD, ¿verdad? CD y DE. Entonces nos falta CD, CD y DE. ¿Cómo y por qué es importante? Porque si tú tuvieras duda, profesor, ¿son todos? ¿Podrías, por ejemplo, esto de repente? A ver, BD, busca, no, BD ya lo conté. Entonces es una forma que te va a ayudar a poder determinar qué triángulos ya has analizado para que no ocurriera ninguna confusión. En este caso, ¿cuántos se forman? 5. 5. Ahora, veamos de 3. Profe, de 3 solamente hay uno. ¿Cuál? El CDE, ¿verdad? Muy bien, CDE. CDE, que sería igual a solamente un triángulo. Profesor, de 4. Excelente. ¿De 4 cuál? Este, ¿verdad? Todo el triángulo ABCD. ABCD. ¿Cuánto nos resulta? 1. ¿De 5? No, de 5 no, porque si yo intento juntar los 5 no se forma un triángulo. Se forma, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Sería un polígono de 5 lados. ¿Ya? Y no es un triángulo. Ya, ahora, ¿qué hacemos para hallar el total? Pues sumar. Sumar. Simplemente vamos a sumar el 4 más 5 más 1 más 1. El 4 más 5 que nos da 9, más 1 que nos da 10, más 1 que nos da 11. Entonces quiere decir que en total hay 11 triángulos. Dicho esto, recuerda practicar y te deseo muchos éxitos en tu examen del día de mañana. Cuídate mucho. Bye bye.